para todos. Gracias, Ricardo, gracias el jubilar por la invitación. Yo no tengo tanta práctica, me voy a sentar acá para ver, a diferencia del resto de los panelistas. Bueno, Ignacio nos dijo, sean bien puntuales, tienen 15, 17 minutos aproximadamente cada uno. Es no menor el desafío, porque para hablar de un tema tan interesante, tan complejo como es la educación. Y yo lo voy a encarar desde la óptica del mercado laboral y de lo que consideramos que es la tendencia y la evolución de lo que ha sido en los últimos 10 años el mercado laboral, cómo la vemos hoy, cómo queremos va a ser a futuro, y voy a pasar algunos avisos, algunas reflexiones sobre la educación hoy y un ejemplo muy concreto de la realidad hoy a nivel del sistema educativo, de un caso precisamente en el Liceo Jubilar, que es muy exitoso y que me gustaría compartir con todos ustedes. A modo de introducción, ahí ven un cartel, un futuro. Quiero hablar un poco de la evolución en los últimos 10 años, si se quiere, que es justamente la edad que tiene la consultora nuestra, pero muchos de nuestros integrantes tienen mucho más experiencia en el campo laboral. Hace 10 años, cuando las empresas nos pedían candidatos, se hacía muchísimo foco en ver el currículum, en ver los títulos, la formación académica. Digamos, era una prioridad hace muchos años atrás, 10, 15 años atrás, si bien la experiencia también era necesaria, pero se hacía muchísimo foco en la parte de los títulos. Cuanto más títulos, por ahí era mejor y era un diferencial frente a otros candidatos en igualdad de condiciones. A lo largo de esos años, en Advice hemos visto cómo esto fue evolucionando y fueron cambiando las prioridades. No quiere decir que la formación y la experiencia no sean importantes, sí lo son y siguen siendo, pero hemos ido migrando a un escenario donde el desarrollo de las competencias y de las habilidades y las destrezas ha sido cada vez más importante, y prueba de ello es cuando nosotros tuvimos que seleccionar en el año 2006, 2007, el personal de Botnia en Fray Bentos, ahora UPM. Teníamos que seleccionar la masa crítica en los técnicos de planta y eran los operarios en aquel momento, y el diferencial era, bueno, necesitamos gente con ciertas bases de formación, pero que obviamente no había especialización en Uruguay sobre el tema de la pulpa de celulosa y de esa industria. Entonces el foco en aquel momento que nos solicitaban era, quiero perfiles esponja, esa era la denominación, perfiles, gente que tenga capacidades para aprender, para adquirir conocimiento y que ese conocimiento después lo apliquen en el mundo laboral del trabajo. Ya desde aquel entonces se veía un cambio en lo que era lo actitudinal y más el desarrollo de las competencias, y nosotros lo evaluamos mediante diferentes técnicas como son los assessment o entrevistas grupales, en donde en una oportunidad, en un día, en una tarde, en un par de horas se detecta quiénes son los mejores perfiles, pero la clave de eso después, quiénes son esos mejores perfiles en la práctica, y eso nos lo cuentan las empresas, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos coincide un poco con la visión que uno tiene cuando hace estas entrevistas, en otros no, porque claramente el entorno y la cultura de las organizaciones también se puede ir distorsionando en cuanto a ese comportamiento. Luego en el tiempo, y siguiendo con la misma industria, Monte del Plata nos contrata y lo mismo, nos pasa lo mismo. Los técnicos de planta pasan a ser muy importantes para la empresa, es la masa crítica, pero también nos pedían, queremos perfiles de gente de la zona, tanto Montevideo como Colonia, que tengan más que nada actitud y ganas de trabajar. Y eso me estoy refiriendo a tecnicaturas y operarios de planta, no son mandos medios ni mandos altos, es a otro nivel. Esta evolución nosotros la vemos hoy, y hablando un poco del presente, o sea, vemos que cada vez más las empresas nos exigen empleados con ciertas destrezas, con ciertos conocimientos y con ciertas actitudes. Y ese es el diferencial que vemos hoy. Por ahí uno debería pensar en reestructurar el actual modelo de educación para incorporar todas estas aptitudes y actitudes que deberían tener los jóvenes, y también dejar una reflexión. Por ahí nosotros no conocemos tanto el mundo educativo, sin duda, y acá hay mucha gente que lo domina bastante más que nosotros, pero dejar como reflexión simplemente esto a nivel de lo que era hace unos años la tendencia de mirar la formación, cuanto más título mejor, y el currículum, hoy cambia a algo que ni siquiera aparece en el currículum, sino que es lo actitudinal y el desarrollo estrictamente de las competencias, y en el sentido más amplio, uno por competencias entiende muchas cosas y
puede diferir con algunos, pero estamos hablando de ciertos comportamientos o actitudes que son necesarias hoy para el mundo laboral. Nosotros lo vemos hoy en el mundo laboral, vemos que las empresas nos piden cada vez más estos elementos. Si uno pudiera decir qué buscan las empresas hoy, y lo sintetizaríamos en un elemento esencial, que ya lo repetí, pero es, además de la formación que buscamos en la gente, además de la experiencia, hoy la actitud. La actitud medida en términos del comportamiento que uno puede evaluar en las personas, y lo vemos a través de tres variables principales, ¿no? El compromiso, la voluntad de aprender y el interés. Nosotros esto tenemos bastantes técnicas para evaluarlo en las entrevistas, pero lo que nos interesa destacar aquí es el cambio y cómo ha evolucionado el desarrollo de lo contenido académico a un desarrollo más como prioritario en el tema actitudinal, y que queremos que cada uno por ahí que conoce y está más en el mundo educativo reflexione para sí en el sentido de qué estoy haciendo yo a nivel familiar, porque cuando hablamos de la educación hay que hablarlo en el sentido más amplio, tanto en la familia como en el sistema formal educativo, como también nosotros como líderes de las organizaciones, qué estamos haciendo hacia abajo en nuestras organizaciones, qué estamos promoviendo en términos actitudinales y de desarrollo de competencias. Disculpen si voy muy rápido, pero tengo 15 minutos nomás. Bueno, a veces parece medio teórico, ¿qué es la actitud? Nosotros tenemos formas de evaluarlo, pero si se quiere, yo traje acá seis características que forman parte de ciertos comportamientos que creemos que son críticos hoy en el mundo laboral. Esto surge de varias observaciones, tanto de lo que nos dicen los clientes, como que lo que nosotros observamos mediante varios trabajos de investigación que hacemos en la interna nuestra y en el mercado. El primer elemento o característica, la tolerancia a la frustración. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y vemos que en la primera de cambio se caen y les cuesta muchísimo levantarse? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy en el sistema educativo para que entren a un mercado laboral hoy donde estén acostumbrados o tengan la práctica suficiente para entender que el caerse es levantarse, el caerse es levantarse, y un montón de situaciones que hoy, por ahí uno ve que en muchos casos están preparados y en muchos otros no, pero yo hablaba muchas veces con algunas universidades del tema del fracaso, ¿no? Cómo a veces en la misma universidad te enseñan el método del caso, te enseñan que todo ese caso es exitoso, pero por ahí uno no sabe cuántos otros casos no fueron exitosos y han fracasado de ese mismo emprendedor o ese mismo desarrollo. Entonces, a veces está bueno saber y conocer que en la vida y en el mundo del trabajo, cada 10 hay un éxito y 9 fracasos. Entonces, tenemos que estar preparando a los chicos, a los jóvenes del mundo de hoy, tanto escolares como liceales, a que tengan tolerancia a la frustración. Ni que hablar de trabajo en equipo. Por ahí, hoy lo vemos más a nivel de los grupos, los trabajos. En muchos sistemas educativos hoy se fomenta mucho el espíritu de grupo, el trabajo en equipo. El método del caso que dan en distintas universidades es un claro ejemplo en donde combinan distintas capacidades, lo mejor de uno con lo mejor de otro, entendiendo claramente que la suma de todos es mayor que la suma individual. Y eso hoy es importante. En el jubilar se practica mucho el trabajo en equipo y es un elemento crítico para el futuro y para el mundo laboral. La integridad, bueno, la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Si será importante lograr que sean chicos íntegros, ya desde el sistema educativo, fomentar y desarrollar esta característica para que después sea coherente cuando uno ingresa al mercado laboral y se entienda esto entre la coherencia entre cómo digo las cosas y lo que voy a hacer. Entre muchas veces uno ve líderes en las organizaciones que dicen una cosa y terminan haciendo otra totalmente diferente. Entonces, ese es el ejemplo justamente que no queremos, que queremos que los chicos aprendan tanto en el sistema educativo como en el mundo del trabajo. El pensamiento crítico, ¿qué es esto? Es ir más allá de solo te digo cómo lo hago y qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, sino que pensar un poquito más allá y generar un poquito más de valor, ser crítico en cuanto a lo que me dicen y cómo lo hago, sino que tener una visión diferente y un aporte diferente. Y eso en el sistema educativo hoy claramente lo vemos en muchos lados y el mundo laboral lo está exigiendo cada vez más. Ni que hablar de la responsabilidad. La responsabilidad hace unos años atrás, nuestros padres, si habrán tenido este elemento en sus hombros, ¿no? De trabajar horas y horas y horas, y la responsabilidad que tenían era enorme a sus espaldas. Hoy no quiere decir que sea menor, pero
han cambiado muchas prioridades y el mundo laboral han cambiado no solo por ser responsables, sino que por ser tolerantes a la frustración, adaptarse a los cambios, ser curiosos, ser íntegros. Hay un montón de factores que vemos que en el mundo laboral hoy, esto es lo que nos piden los clientes, esto es lo que nosotros como consultora creemos que son muy importantes a futuro y que uno debería reflexionar si cada una de estas características, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo hoy en el sistema educativo, tanto a nivel escolar o a nivel liceal. Insisto, yo no me quiero meter adentro del sistema en sí porque no tengo el dominio, pero quiero dejar algunas reflexiones en cuanto a estas características y ver cómo los estamos desarrollando hoy en el mundo educativo. También otro concepto interesante que es las habilidades. Hoy cada vez más nos vemos en el mundo del trabajo que tenemos que tener conocimientos para negociar, para comunicarnos, para tener relaciones y mejores relaciones. Lo que se denomina el desarrollo de las habilidades blandas. Esto es un elemento que es crítico también en el mundo de las empresas y que hoy por ahí lo vemos más tangible a nivel de las organizaciones y a nivel de los cursos, donde uno ve un curso de negociación, un curso de comunicación y habilidades interpersonales, lo podemos tangibilizar más, pero esto también lo vemos en el mundo laboral y es un mundo que está cambiando desde el mundo contenido académico a un mundo de actitudes, de comportamientos, de desarrollo de competencias y sin duda de habilidades. También la curiosidad, o sea, hoy vemos que los chicos son muy curiosos, la tecnología en sí los hace ser cada vez más curiosos. La gran pregunta sería si esa curiosidad está bien direccionada desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista del mundo laboral, hacia dónde queremos llevarlos esa curiosidad y debería ser enfocada principalmente a donde los líderes de hoy en el mundo del trabajo queremos. Entonces hay que, si bien es un punto que, insisto, está bastante desarrollado hoy en las generaciones Y y a futuro en la generación Z, probablemente haya que direccionarlo hacia lo que realmente queremos en el mundo educativo y en el mundo laboral. Sin duda la adaptación. ¿Están preparados hoy los jóvenes para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante y diverso? Esto está muy asociado a la tolerancia a la frustración. Muchas veces vemos, me cambian de trabajo, me cambian de tarea, el compañero, mi jefe, no me gusta. O sea, son situaciones que van cambiando todo el tiempo y que tenemos que ser tolerantes a frustrarnos si no nos gusta algo y adaptarnos a ese entorno que es cada vez más cambiante y que el mundo globalizado y la tecnología hacen que cada vez sea más cambiante. Hasta ahora quería daros un breve resumen de lo que es la evolución entre un mundo estrictamente académico, de contenidos, a un mundo cuya prioridad pasa a ser también, además de lo académico y de la experiencia, pasa a ser un mundo de desarrollo de competencias, en el más estricto sentido de la palabra, y vimos algunos ejemplos vinculados a la actitud, a unas características que son las más solicitadas en el mundo del trabajo, y los temas de curiosidad y adaptación. Y me quería centralizar en un ejemplo concreto, hasta ahora puede parecer un poco teórico. Este es un formulario de evaluación que en el 2011 nos compartía el Liceo Jubilar, que es un formulario que evalúan a los alumnos más allá del formulario académico, y esto sigue vigente hoy porque lo he charlado con Álvaro Cristiani, que está en el EPA también. En aquel momento nos pedían colaboración para justamente lo que sería la charla de hoy. ¿Cuáles son las competencias necesarias en el mundo laboral? Y en el 2011 ya se estaba pensando en el jubilar en un formulario de evaluación que contemplaba aspectos actitudinales, aspectos de asistencia y puntualidad, aspectos laborales, aspectos de responsabilidad social, o sea, asistencia, actividad, disposición para la tarea, y aspectos también del ámbito familiar. Y si será importante que, o sea, si uno ve que había un formulario de evaluación, que lo desarrollaban cada 3 meses, eso implica que atrás hay todo un modelo de gestión y hay todo un análisis y se está monitoreando y se están proponiendo actividades para que sean evaluadas. Lo traigo como un caso que me parece sumamente exitoso. Ojalá uno pudiera verlo en muchísimos lados, porque y me consta que hay otros lugares que lo tienen o tienen sistemas de evaluación similares. Pero lo quería traer para que vean algo bien práctico en lo que estamos diciendo hoy del desarrollo de contenidos a un mundo de competencias, donde no es tan teórico todo, sino que se puede evaluar, y claramente detrás de esto hay un sistema de gestión que lo tiene que evaluar y que tiene que ir generando las herramientas necesarias para esa evaluación. En el jubilar y en otros liceos utiliza mucho la actividad lúdica como juegos, que Gonzalo Frasca es experto en el tema de los videojuegos,
como un método de enseñanza basado en el juego. Y muchas veces a través de este sistema, a través de trabajos en equipo, se evalúan mucho de estos elementos y por eso nos parecía interesante compartirlo hoy en este momento, porque es un ejemplo bien práctico de lo que se está haciendo en el jubilar. Pero también me quería concentrar y cambio un poco la óptica de la charla. Nada de esto es posible si no ver a los actores de la película. Hoy el mundo laboral está compuesto por diferentes actores. La generación del silencio, llamada la anterior a la guerra, la generación posguerra, los baby boomers, la generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 79. Hoy podemos decir que los líderes son prácticamente los baby boomers y la generación X. Soy generación X, somos una generación bisagra entre el mundo analógico y el mundo digital, entre los contenidos académicos y el desarrollo de competencias, entre ser líderes que aprendimos ciertas cosas, pero debemos educar a los chicos en el mundo educativo, en el mundo laboral, con otro sistema y con otros métodos de aprendizaje fuera de lo tradicional. Y ni que hablar, la generación Y. Ahora les quiero presentar un video muy corto de esta generación, que va a ser la generación que va a dominar los próximos 10 años en el mundo laboral. Se dice que en el 2020 el 75% de la masa laboral va a ser esta generación. Y bueno, la generación Z, que muchos acá podrán tener hijos, que son parte de esa generación, que son los llamados nativos digitales, que están constantemente con la tecnología, y vaya a saber cómo los vamos a poder gerenciar, porque va a ser bastante compleja. Quiero presentarles un video que muestra un poquito, de solo 25 minutos, Nacho, nada más, que sintetiza un poco lo que queremos, la visión que tenemos del futuro del mundo laboral, siempre y cuando la tecnología lo permita. Somos protagonistas de un cambio radical en la concepción del trabajo. En el siglo XX el trabajo era entendido como sacrificio. En el siglo XXI el trabajo es entendido como disfrute y plenitud. Este es el siglo del bienestar, de la democratización del bienestar. La vieja dicotomía de deber versus placer se reemplaza por una nueva concepción: encontrar el placer en el deber. Esta antigua forma de entender el trabajo está representada por la expresión balance de vida, y la imagen de una balanza plantea: cuanto más trabajo, menos vida. La concepción moderna integra vida y trabajo. Los abanderados de esta nueva concepción del trabajo son los millennials, la generación de jóvenes de menos de 30 años que está cambiando la forma de trabajar de las empresas. Este cambio en la forma de entender el trabajo modifica los atributos valorados por las personas. ¿Pero qué es un atributo valorado? Es lo que busca la gente, lo que es importante para la gente, lo que define tu trabajo ideal. Antes, el trabajo era un lugar al que se iba y se permanecía en un determinado horario. Trabajar significaba estar en un lugar y se suponía que el que estaba, trabajaba. Por eso tanta devoción por largas jornadas de trabajo, y el que se iba temprano era mal visto. El tipo de trabajo más valorado era el de relación de dependencia y full time. Las empresas más grandes y más previsibles daban más seguridad. Te iba bien en el trabajo si lograbas ascender. Ascender implicaba determinados sacrificios que los trabajadores estaban dispuestos a realizar a cambio de prestigio o dinero. Pero hoy todo es diferente. Disfrutar del trabajo parece más importante que llegar a metas económicas. Son los millennials que miden sus logros profesionales según cómo disfrutan del trabajo y cómo éste se adecúa a su proyecto de vida. Mientras antes había un patrón, hoy no lo hay. De este modo, el trabajo ideal para cada persona es la intersección de tres sistemas: persona, organización y planeta. El modelo POP. ¿Qué es importante para mí? Se refiere a mis preferencias e intereses. ¿Cuál es la forma de trabajar que prefiero? ¿Cuál es el propósito de la empresa más allá del resultado económico? El mercado de trabajo se ha convertido en un mercado real. Cada persona busca el trabajo que más se relaciona con su proyecto de vida. Las empresas buscan brindar propuestas que sean productos atractivos. Si bien las
las personas tienen distintos intereses, algunos atributos aparecen como los más valorados en el siglo XXI y representativos de los millennials. Además de todo esto, los millennials buscan adherir a una causa. Quieren que su empresa tenga responsabilidad social y aliente la diversidad. La gente no espera solamente estar satisfecha, espera estar comprometida e identificada, encontrando sentido en lo que hace. Este es el gran desafío de este siglo. Las personas, cada uno de nosotros, buscando el trabajo ideal. Las empresas pensando propuestas distintas capaces de atraer a los mejores talentos. Bueno, disculpa, lo cortamos abruptamente porque realmente era bastante más largo y lo tengo que cortar. Pero en definitiva, lo que queremos mostrar con esto, más allá de la evolución del mundo laboral, es, tenemos el diagnóstico y este mundo de los jóvenes, de los millennials, que en los próximos 10 años van a gobernar el futuro, en términos del mercado laboral. Este es un diagnóstico, uno podrá aceptarlo o no, nosotros lo compartimos 100%, pero es el diagnóstico que tenemos hoy. Entonces la pregunta sería, ¿qué estaríamos haciendo hoy en el sistema educativo? Y la reflexión para que estos jóvenes accedan desde el punto de vista de las competencias y de su desarrollo con un mayor fortalecimiento. Y a mí me gustaría mencionar el caso que le puse del jubilar, que me parece es muy interesante. Y obviamente, si tenemos un diagnóstico del mundo laboral de los próximos años, el mundo educativo hoy, en muchos lados, y nos consta, se están haciendo bastantes cosas por este desarrollo de competencias y por adecuarse al mundo del trabajo, pero se podría también instaurar mecanismos no tan tradicionales de aprendizaje, sino vinculados a los mismos conceptos. Los jóvenes les gusta divertirse, pero aprender divirtiéndose hoy, ese es el futuro del mundo laboral. Y si uno hace un paralelismo, perfectamente podría decir, también les gusta estudiar divirtiéndose, también les gusta disfrutar el mundo de los estudios, y por qué no, si instauramos mecanismos no tan tradicionales, uno podría decir, capaz que la deserción sería un poquito menor. Pero son reflexiones que nos gustaría dejar al final, y la pregunta final sería si estamos preparando a estos jóvenes del futuro en el sistema educativo. Desde el lado de la Advice, obviamente, y dos reflexiones finales para terminar. Nos gustaría, obviamente, que el sistema público y el sistema privado tengan mucho más interacción para que desde el mundo de la realidad laboral y el mundo educativo podamos ayudar bastante más que lo que hacemos hoy, e incluir a muchas más empresas. Y por último, mencionar un caso de las pasantías, ¿no? Las pasantías es un mecanismo por el cual nosotros vemos que se puede acercar más esta brecha que hay entre el mundo laboral y el mundo educativo. Son pruebas pilotos que uno puede ir haciendo y que estaría buenísimo que hasta pudieran haber políticas públicas para que hayan ciertos beneficios para las empresas, para contratar pasantes y acercar mucho más a esta brecha, que hoy es grande, que debería ser cada vez menos, pero que si no preparamos el sistema educativo para acceder, para que estos jóvenes accedan al mercado de trabajo, creemos que no podríamos achicar la brecha. Dicho esto, y son 16 minutos 50 más o menos que tengo, les agradezco a todos, les pido disculpas por la velocidad, si fui muy rápido, si dejé algún concepto abierto, a las órdenes para charlarlo al final. Y bueno, mis datos los tiene Ignacio, si no, se los puedo dar al final. Muchas gracias.